La nube de Oort no está vacía. El James Webb acaba de probarlo. Durante casi 80 años, el borde exterior de nuestro sistema solar solo existía en el ámbito de las ecuaciones. Una vasta capa teórica de escombros congelados que envuelve el Sol, ubicada entre 2 y 100.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. No podíamos verla. No podíamos medirla directamente. Solo podíamos inferir que debía estar allí porque los cometas que ocasionalmente caían al sistema solar interior tenían que venir de algún lugar. Ahora, por primera vez en la historia, un telescopio lo suficientemente sensible como para registrar los más débiles susurros de luz infrarroja ha dirigido su espejo hacia esa frontera helada. Y lo que está encontrando no es el vacío silencioso que esperábamos. Esta es la historia de cómo la región más distante de nuestro propio sistema solar dejó de ser una conjetura y comenzó a convertirse en un lugar. En 1950, un astrónomo holandés llamado Jan Oort estudiaba las órbitas de los cometas de largo periodo, esos que pasan cerca del Sol una vez cada varios miles de años y luego se desvanecen en la oscuridad. Notó algo extraño. Estos cometas no venían de ninguna dirección específica. Llegaban desde todos los ángulos posibles del cielo, como si hubieran sido desprendidos de una esfera que rodeaba por completo nuestro sistema solar. Oort propuso la existencia de un vasto reservorio de cuerpos helados que habían sido eyectados hacia los confines exteriores miles de millones de años atrás por las ondas gravitacionales de los planetas gigantes. Un cementerio de restos de cuando nacieron los planetas. Una biblioteca congelada de los materiales que construyeron todo lo que conocemos. El problema era que nadie la había visto jamás. Durante 70 años, la nube de Oort fue el lugar más importante de nuestro sistema solar que ningún ojo humano había observado. Su borde interior se encuentra a casi 300.000 millones de kilómetros del Sol. El borde exterior se extiende hasta unos asombrosos 15 billones de kilómetros. Más de un tercio del camino hacia la estrella más cercana. Si pudieras subirte a un coche e ir a 100 kilómetros por hora sin detenerte nunca, te llevaría más de 350. 00000000000000000 para alcanzar el límite interior. Para cruzar el borde exterior, necesitarías más de 17 millones de años de conducción ininterrumpida. Allí no hay calor. La luz del Sol se ha atenuado hasta casi desaparecer. Cualquiera que se parara sobre un cuerpo dentro de la nube, vería nuestra estrella como un punto de luz más en el cielo, apenas más brillante que los que la rodean. La temperatura se mantiene solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. La temperatura más fría físicamente posible en este universo. Imagina que estás parado en la superficie de uno de esos cuerpos distantes. Apenas pesarías. El objeto en sí podría tener solo unos pocos kilómetros de ancho, por lo que la gravedad apenas se sentiría bajo tus botas. Podrías saltar y permanecer en el aire durante minutos antes de volver a descender. El suelo debajo de ti no sería roca, sino hielo compactado hasta ser más duro que el acero por miles de millones de años de vacío y frío. El cielo sobre ti sería negro, más profundo que cualquier noche en la Tierra, salpicado de estrellas tan nítidas e inquebrantables que parecerían alfileres perforando una cortina de terciopelo. El Sol seguiría allí, en alguna constelación de tu elección, pero solo como una estrella ligeramente más brillante. Tendrías que buscarlo para encontrarlo. El silencio sería absoluto. Sin viento, sin aire, nada que transportara el sonido, nada que transportara el calor. Solo tú, el hielo, y una órbita larga y lenta que tardaría más que toda la historia de la civilización humana en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Este es el lugar al que el James Webb acaba de mirar. El Hubble no pudo verlo. Los grandes telescopios terrestres no pudieron verlo. Spitzer, el anterior telescopio espacial infrarrojo, tampoco. Los objetos en la nube de Oort son demasiado fríos, demasiado pequeños y demasiado distantes para ser detectados por cualquier instrumento que hubiéramos construido. Durante décadas, los astrónomos estudiaron la nube de la única manera posible, esperando. Esperando que uno de sus habitantes se desprendiera por el empuje de una estrella cercana
o una marea galáctica, y cayera hacia el Sol, donde el calor finalmente lo haría visible. Una ciencia pasiva, a la espera de mensajes que llegaban una vez cada pocos miles de años, desde un lugar que solo podíamos conjeturar. El telescopio espacial James Webb no fue construido para esto. Fue diseñado para observar las galaxias más tempranas del universo, para asomarse a las nubes de polvo donde nacen nuevas estrellas, para analizar las atmósferas de planetas que orbitan otros soles. Sin embargo, los mismos instrumentos que pueden detectar el tenue brillo térmico de un planeta a 700 años luz de distancia, también pueden detectar el tenue brillo térmico de un trozo de hielo a la deriva en nuestro propio patio trasero cósmico. La diferencia es que nuestro patio trasero es un lugar que apenas habíamos empezado a cartografiar. El espejo del Webb mide más de 6 metros de diámetro. Sus detectores se enfrían a temperaturas extremas, en algunos casos solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, para que el propio calor del telescopio no ahogue las débiles señales que busca. Y a finales de 2022, esos detectores se fijaron en algo que no tenía por qué estar donde estaba, haciendo lo que hacía. Su nombre es Cometa Ceva 2014 UN271. La mayoría lo llama Bernardinelli-Bernstein, en honor a los dos investigadores de la Universidad de Pensilvania que lo avistaron por primera vez en datos de archivo en 2021. Pedro Bernardinelli era un estudiante de posgrado que trabajaba con imágenes del Dark Energy Survey, un proyecto diseñado para estudiar cómo se expandía el universo. El estudio había tomado cientos de miles de fotos del cielo austral durante 6 años. Enterrado en esas imágenes, el equipo encontró un objeto tenue que nadie había identificado antes. Era visible solo porque el estudio era tan profundo y amplio, que accidentalmente capturó un cometa que la mayoría de los otros telescopios habrían pasado por alto. Al rastrear su movimiento a través de las fotos archivadas, se dieron cuenta de que se había estado acercando durante años. Cuando realizaron los cálculos orbitales, los números resultaron ser incorrectos. No técnicamente incorrectos, sino incorrectos de una manera que no encajaba con nada de lo que se había esperado. El núcleo de Bernardinelli-Bernstein, el corazón sólido del cometa, tiene aproximadamente 137 kilómetros de diámetro. No es un error tipográfico. 137 kilómetros. El Hale-Bopp, el brillante cometa que iluminó el cielo en 1997 y que en su momento fue considerado enorme, tenía un núcleo de unos 40 kilómetros de ancho. El cometa Halley tiene un núcleo de apenas 14 kilómetros de diámetro. Bernardinelli-Bernstein empequeñece a cualquier otro cometa conocido en el sistema solar. Es más grande que la mayoría de los asteroides del cinturón de asteroides. Si colocaras un extremo en el Bajo Manhattan, el otro llegaría hasta Filadelfia. Un solo objeto cayendo hacia el Sol desde la nube de Oort, del tamaño de un pequeño estado estadounidense. Si algo tan grande existe allí, es casi seguro que no está solo. Cuando el Webb dirigió su espejo hacia este objeto, el cometa aún estaba a casi 2.000 millones de kilómetros del Sol, bastante más allá de la órbita de Saturno. Hacía tanto frío que el hielo de agua no debería haber estado sublimándose. No debería haber habido casi ninguna actividad. En cambio, el Webb detectó algo inesperado: dióxido de carbono desgasificándose del núcleo. El hielo estaba sangrando, lenta y silenciosamente. En el intenso frío más allá de Saturno, el cometa estaba liberando gases congelados que habían estado encerrados durante más de 4.000 millones de años. Gases que estaban presentes cuando se formaba el sistema solar. Gases que nunca hemos podido muestrear directamente. El Webb no solo estaba mirando un cometa, estaba leyendo un registro químico más antiguo que cualquier cosa en el sistema solar interior. Y planteó una pregunta para la que nadie tiene una respuesta clara. Si Bernardinelli-Bernstein se formó en el sistema solar exterior y fue lanzado a la nube de Oort hace miles de millones de años, ¿cómo sobrevivió un objeto tan grande a la eyección? La mayoría de los modelos teóricos predicen que los objetos dispersados hacia el exterior por Júpiter y los otros gigantes serían pequeños. Pequeños trozos de hielo, principalmente rocas. Las matemáticas no permitían que los cometas del tamaño de una montaña fueran comunes allí. Las observaciones del Webb
No solo describen un objeto, describen una población entera que no se suponía que existiera. Caleb Scharf, un astrobiólogo de la NASA Ames, ha argumentado durante años que subestimamos enormemente la complejidad del sistema solar exterior. Los cuerpos que allí se encuentran, señala, no son solo escombros de construcción sobrantes, son cápsulas del tiempo, congelados, preservados, inalterados por el calor y la radiación que han modificado todo lo que está más cerca del Sol. Si quieres saber cómo era realmente la química del sistema solar primitivo, no excaves en Marte. Marte ha sido horneado y erosionado. No mires la Luna. La Luna es una cáscara golpeada. Miras los cuerpos que han estado en el congelador profundo durante 4.000 millones de años sin hacer absolutamente nada. Eso es exactamente lo que es la nube de Oort. Y eso es lo que el Webb ahora puede ver. Un mensajero helado a la vez. Unos meses después, el Webb apuntó a otro cometa de largo periodo, el cometa C-2017 K2 Pan-STARRS. Este había sido descubierto en 2017 por el telescopio de rastreo Pan-STARRS en Hawái, y ya se había hecho famoso en la comunidad astronómica por estar activo a distancias donde ningún cometa debería estarlo. El espectrómetro del Webb descompuso el gas que rodeaba el núcleo del cometa en sus huellas dactilares componentes. Y lo que reveló fue una firma química que nadie había registrado con tal nivel de detalle antes: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hielo de agua y compuestos orgánicos que sugieren que los bloques de construcción de la biología ya estaban presentes en la nube que se convirtió en nuestro sistema solar. Estas moléculas no se formaron en la Tierra. Se crearon allí, en la oscuridad, antes de que existiera nuestro planeta. La química que el Webb está encontrando en estos cometas de largo periodo no coincide con la huella molecular de los cometas que provienen del cinturón de Kuiper, el reservorio más cercano de cuerpos helados justo fuera de la órbita de Neptuno. Los cometas de la nube de Oort tienen una firma diferente, más rica en carbono, más volátil, más antigua en cierto sentido, aunque todos estos objetos se formaron durante la misma era caótica. Esto significa que la nube de Oort no es solo un contenedor de almacenamiento pasivo. Es un registro de una etapa diferente en el nacimiento del sistema solar. Una composición que el sistema solar interior ha borrado hace mucho tiempo. Ya no estamos estudiando un cementerio congelado genérico. Estamos estudiando una región estratificada, en capas y químicamente compleja que contiene información que ningún otro lugar del sistema solar puede darnos. Quédate conmigo, porque lo que vino después obligó a los astrónomos a reconsiderar de dónde procedía realmente el material de la nube en primer lugar. Las mejores estimaciones actuales para el número de objetos en la nube de Oort oscilan entre unos pocos billones y varios billones de cuerpos individuales. Esto no es una exageración. Billones. La masa total de todo ese material congelado se encuentra entre 3 y 20 veces la masa de la Tierra, repartida en un volumen tan enorme que la distancia promedio entre dos objetos cualesquiera es de millones de kilómetros. Si estuvieras parado en uno de ellos, casi con seguridad nunca verías otro a simple vista. La nube está vacía en el sentido de que no hay nada cerca, pero está llena en el sentido de que hay algo en casi todas partes. Imagina tomar cada grano de arena, de cada playa, de cada continente de la Tierra, y esparcirlos uniformemente por una esfera que llega hasta la mitad de la distancia a la estrella más cercana. Esa es aproximadamente la densidad de la nube de Oort. Una vasta niebla tridimensional de roca y hielo congelados que orbita lentamente nuestro Sol en escalas de tiempo de millones de años. El Webb no puede ver la nube en su totalidad. Los objetos son demasiado pequeños, demasiado fríos y están demasiado separados. Lo que el Webb sí puede hacer es captar los objetos individualmente mientras caen hacia el interior, desprendidos uno a uno por los tirones gravitacionales de estrellas que pasan o por las mareas galácticas. Cada cometa que se adentra en el sistema solar interior es un solo grano de arena de esa playa lejana que cae a nuestra vista. Cada uno de ellos nos dice algo sobre la población de la que proviene. Hay un objeto que ya nos ha dado una pista de cómo podría ser el borde interior de la nube de Oort.
y fue encontrado 2 décadas antes de que existiera el Webb. En 2003, un equipo liderado por el astrónomo Mike Brown en Caltech descubrió un pequeño mundo rojizo, al que llamaron Sedna. La órbita de Sedna lo lleva desde unas 76 veces la distancia Tierra-Sol, en su punto más cercano, hasta casi 940 veces esa distancia en su punto más lejano. Una sola órbita alrededor del Sol le toma a Sedna más de 11.000 años. Está demasiado lejos para ser un objeto normal del cinturón de Kuiper, y demasiado cerca para ser de la nube de Oort principal. Muchos astrónomos creen ahora que Sedna es un miembro de la nube de Oort interior, una región sobre la que solo habíamos teorizado hasta que el descubrimiento de Sedna la hizo real. Es el primer cuerpo de la nube de Oort interior que hemos encontrado, y lo hallamos casi por accidente. El Webb ha estado observando a Sedna y un puñado de cuerpos similares, construyendo un perfil químico de objetos que pueden representar el límite entre el sistema solar interior y el archivo profundamente congelado más allá. Astrónomos como Karen Mitch de la Universidad de Hawái están compilando ahora las observaciones del Webb de múltiples cometas de largo periodo en estudios comparativos más amplios. Los objetos que caen de la nube de Oort no son uniformes. Algunos son miembros antiguos y originales que nunca antes se habían acercado al Sol. Otros son dinámicamente nuevos, recién perturbados de la nube y cayendo por primera vez. Su composición varía de maneras que sugieren que la nube misma tiene estructura. Puede haber regiones más ricas en carbono, regiones más ricas en agua, e incluso, posiblemente, regiones sembradas con material interestelar capturado durante el paso del Sol por la galaxia hace 4.5 mil millones de años. Esa última posibilidad es la que quita el sueño a los astrónomos. Si una fracción de la nube de Oort está hecha de material que originalmente se formó alrededor de otras estrellas, entonces la nube no es solo el archivo de nuestro sistema solar, sino una muestra de la galaxia misma. En 2017, un objeto llamado Oumuamua pasó por el sistema solar interior. Fue el primer visitante interestelar confirmado jamás observado. Vino de otra estrella, pasó junto al Sol y se fue. En 2019, un segundo objeto, el cometa 2I Borisov, hizo lo mismo. Estos objetos vinieron de algún lugar fuera de nuestro sistema solar. Solo estaban de paso. Las observaciones del Webb han comenzado a plantear una pregunta diferente. Si los objetos interestelares pasan por nuestro sistema solar regularmente, como predicen los modelos, ¿cuántos de ellos son capturados por la gravedad del Sol? ¿Cuántos quedan atrapados en la nube de Oort y permanecen allí? Algunos modelos sugieren que la respuesta es significativa. La nube podría estar salpicada de cuerpos que no se formaron en nuestro sistema solar en absoluto. Vinieron de otras estrellas en otros sistemas planetarios hace miles de millones de años, y han estado allí, en la oscuridad profunda, desde entonces. Si eso resulta ser cierto, y la espectroscopia del Webb sugiere cada vez más que podría serlo, entonces, cada vez que un cometa cae de la nube de Oort a nuestros cielos, existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que estemos viendo material de otro mundo. Esto no es una metáfora. Sería material físico real, nacido en las nubes de gas alrededor de otro Sol, a la deriva a lo largo de cientos de años luz antes de ser atrapado por nuestra estrella. Piensa en lo que eso significa en términos prácticos. Ahora mismo, mientras estás aquí viendo esto, en algún lugar de esa esfera oscura que rodea nuestro Sol, hay billones de objetos congelados a la deriva en órbitas tan lentas que una sola revolución tarda más tiempo del que toda la historia de la vida ha ocupado este planeta. La mayoría de ellos nunca se acercarán lo suficiente para que podamos estudiarlos. Pero de vez en cuando, la gravedad de una estrella que pasa, mucho más allá de la órbita de Plutón, le da a uno de ellos un pequeño empujón. Y ese empujón, a lo largo de millones de años, lo envía cayendo hacia el Sol. Para cuando el cometa llega a nuestros cielos, la estrella que lo perturbó a menudo ya se ha movido, o incluso puede que ya no exista en la misma forma. El visitante es la única evidencia que queda de una interacción que ocurrió en otra era de la galaxia.
Quiero volver a una observación específica, porque es la que, más que ninguna otra, ha reconfigurado la forma en que los astrónomos piensan sobre esta región. En 2023, el instrumento NIRSPEC del Webb capturó un espectro de alta resolución del gas que rodeaba a Bernardinelli Bernstein. El equipo que analizaba los datos notó algo que nadie había predicho. La firma de dióxido de carbono era fuerte, demasiado fuerte, más alta que las proporciones vistas en cualquier cometa del cinturón de Kuiper o en cualquier cometa de periodo corto estudiado en detalle. Lo que esto significa aún se está debatiendo. Una posibilidad es que los objetos de la nube de Oort se formaron en regiones más frías y ricas en carbono del sistema solar primitivo de lo que pensábamos. Otra es que han sido alterados durante miles de millones de años por los rayos cósmicos interestelares. Una tercera es que la corteza exterior del cometa ha cambiado su química debido a una larga exposición a las condiciones galácticas. Cada una de estas explicaciones reescribe parte de nuestra comprensión de cómo se formó el sistema solar. Y hay una cuarta posibilidad, una más difícil de admitir, pero que algunos investigadores han comenzado a tomar en serio. La química podría ser tan diferente porque la población de origen es más diversa de lo que cualquier modelo único puede explicar. La nube de Oort podría estar compuesta por cuerpos que provienen de múltiples regiones, múltiples procesos y posiblemente múltiples estrellas. Un mosaico. Un archivo construido a partir de muchas fuentes a lo largo del tiempo de un vecindario galáctico. Esto es lo que los astrónomos quieren decir cuando afirman que la nube de Oort no está vacía. No solo están confirmando las matemáticas, están diciendo que la nube se ha convertido en un lugar con estructura, historia y biografía. Un lugar que alberga preguntas que no sabíamos formular y respuestas que apenas estamos empezando a traducir. Lo que viene a continuación será lento. Los objetos que el Webb puede estudiar se limitan a aquellos que casualmente pasan por rangos donde el telescopio puede detectarlos. No hay forma de apuntar una cámara a la nube de Oort en su conjunto. Las distancias son demasiado vastas, las señales demasiado débiles, pero cada año se detectan más cometas de largo periodo. Cada año, el Webb añade a un catálogo de espectros que, en conjunto, está empezando a dibujar un mapa de un lugar que no podemos visitar. Un mapa estadístico, un mapa químico, un mapa hecho no de imágenes, sino de huellas dactilares. El observatorio Vera C. Rubin en Chile, que ahora escanea el cielo austral cada pocas noches, se espera que descubra miles de nuevos cometas de largo periodo en la próxima década. Cada uno será un candidato para que el Webb lo estudie. Para principios de la década de 2030, los astrónomos esperan tener una muestra de objetos de la nube de Oort lo suficientemente grande como para comenzar a caracterizar estadísticamente la composición de la nube por región. Podremos preguntar si un hemisferio de la nube es diferente del otro, si la nube interior es químicamente distinta de la exterior, si hay grupos, vacíos o anomalías en la distribución. Estaremos creando mapas de un lugar al que ningún ser humano llegará físicamente jamás. Hay una cosa más que vale la pena decir. Honestamente, esta es la parte que más me conmueve. Durante la mayor parte de la historia humana, la nube de Oort era inimaginable. No era un lugar, ni siquiera una hipótesis. Era nada. Luego fue una conjetura. Luego fue un nombre. Ahora, en los últimos años, ha comenzado a ser una región de estudio con objetos con nombre, química medida y un creciente cuerpo de literatura. El James Webb no nos dio una fotografía de la nube de Oort. Nunca nos dará una fotografía de la nube de Oort. Lo que nos dio es algo más extraño y, en última instancia, más útil. Nos dio una forma de escuchar. Cada cometa que cae hacia el Sol es una voz de un lugar que nunca visitaremos, que lleva información sobre el pasado profundo de nuestro sistema solar y posiblemente sobre otras estrellas enteras. El Webb nos está enseñando a escuchar esas voces, una a la vez. El mensaje que nos llega es simple. No estamos solos en nuestro propio patio trasero. El espacio entre nosotros y la próxima estrella, el espacio que solíamos considerar un vacío, está lleno de estructura, lleno de historia, lleno de objetos que han estado esperando en el frío y la oscuridad
el momento en que algo finalmente miraría con la suficiente atención para encontrarlos. La nube de Oort no está vacía. Solo tuvimos que construir el telescopio lo suficientemente sensible para probarlo.